Esta podría ser la Valencia Fashion Week más cercana al público. Hoy ha arrancado en el Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia una nueva edición con un sinfín de novedades. Entre ellas una amplia zona de venta directa al público y una pasarela sobre el agua. El Ágora de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia vuelve a vestirse de gala para acoger una nueva edición de la Valencia Fashion Week. Estos son los diseños de la cordobesa Juana Martín, propuestas que han dado el pistoletazo de salida a los desfiles. Una colección de baño que lleva por nombre un punto negro y en la que destaca el blanco y el negro y algunos toques de dorado. Esta es sin duda una cita que llega cargada de novedades. La Valencia Fashion Week triplica su superficie hasta alcanzar los 15.000 metros cuadrados de exposición, lo que la convierte en la pasarela más grande de Europa. A los tiempos y los momentos en que vivimos, en el que hay que valorar que hacer todo esto en los momentos tan difíciles tiene muchísimo más mérito, el esfuerzo es mucho mayor. Un evento que también cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia. En el primer momento quisimos estar apoyándoles desde aquel germen que nació en el barrio del Carmen y ahora pues encantados además de tenerlos en nuestras instalaciones, porque como sabéis la asociación está en las naves de Juan Verdeguer y bueno, pues lo que pretendemos, como sabéis, es que ahí esté unido todo el talento y todo lo que tiene que ver con el diseño en Valencia, y el sector de la moda es un sector económico muy importante. Esta pasarela sobre el lago del Ágora nace con vocación de que Valencia sea sede de colecciones de baño. Es única, solo se puede hacer en Valencia, solo se puede hacer en la Ciudad de las Ciencias, de las Artes y las Ciencias, y empieza a partir de las 11 de la noche, va a meter a 3.000 personas sentadas. Las propuestas de los mejores diseñadores no solo las encontramos sobre la pasarela. Este año, y como novedad, podremos comprar productos exclusivos en esta zona ubicada junto al Ágora. Aquí se han instalado más de 40 casetas donde los diseñadores venden directamente sus colecciones. La Semana de la Moda Valenciana todavía tiene preparadas muchas sorpresas que iremos conociendo hasta el 10 de septiembre, fecha de la clausura del evento.